El tema que tenemos hoy es el Salmo 90 y el título es Eternidad de Dios y transitoriedad del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es eterno, pero que el hombre es transitorio. Y este es un salmo que, a diferencia de la mayoría de salmos, no fue escrito por David, sino por Moisés. Y nosotros vemos cómo en la Biblia hay personas que vivieron muchísimos años. La Biblia registra que el hombre que más vivió fue Matusalén, casi 1000 años. Pero nosotros vemos que hoy, habiendo tanta tecnología, habiendo tanta ciencia, habiendo tantos avances, mucha gente está muriendo temprano. ¿Por qué? Porque han cambiado unas cosas por otras: el estrés, el afán, enfermedades nuevas, resistencia a antibióticos, tantas cosas que están pasando, violencia. Pero, como les comentaba hace un rato, cada persona en Dios comienza a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué tema quieres que yo hable? Y el Señor me dio este tema. Pero ¿de dónde el Señor me puso primero a ver este tema? Porque resulta que en esta iglesia tenemos cámaras. Y en mi casa tenemos cámaras. Y esas cámaras son de la misma marca. Y las compré el mismo día. Y se me dañaron juntas, las de aquí y las de allá. Allá se dañó el disco duro y en el mismo mes se dañó el grabador de acá. Y como el Señor en cada cosa de nuestra vida nos pone a reflexionar, yo decía, pero ¿por qué se dañaron al mismo tiempo? La corriente de aquí no es la de allá para pensar que hay un corto. Y entendí que hay algo que se llama obsolescencia programada, que tiene que ver eso con el hombre. La Biblia dice que el hombre es transitorio también. Y si es transitorio, quiere decir que hay una duración. Entonces comencé a investigar más de ambas cosas. ¿Será que en nosotros los hombres hay una obsolescencia programada también? Si es así, tiene que haber un programador. Y resulta que comencé primero, antes de pasar al hombre, comencé a buscar en nuestra vida qué es la obsolescencia programada. Si yo le pregunto a alguien cuánto dura un bombillo de eso, 1 año, 2 años. ¿Sabían ustedes que hay un bombillo que lleva más de 100 años funcionando? Ese bombillo está en Estados Unidos, en una población que se llama Livermore, cerca de San Francisco. Lo pusieron en 1901 en la estación de bomberos y sigue funcionando. Sería maravilloso que compráramos bombillos y demoraran 100 años. Sería bueno que tuviéramos un televisor y no se dañara más, que compráramos un celular y nunca más se dañara. Cuando comenzaron a hacer las cosas así y se dieron cuenta que Estados Unidos entró en una época que le llaman de recesión, de depresión, en 1932, se dieron cuenta que si hacían un bombillo, nadie más iba a comprar bombillos. Si hacían un televisor, nadie más iba a comprar televisores. Y los que trabajan en la fábrica se van a morir de hambre porque nadie le va a volver a comprar un bombillo. Decidieron hacer algo. Decidieron ponerle una fecha y decir hasta aquí va a durar y tiene que dañarse para que tengan que comprar otro. Por eso me di cuenta que cuando las cámaras de aquí y las cámaras de allá se dañaron, es porque son de la misma marca. ¿Y cuánto tiempo tienen? 2 años. En Estados Unidos hay ley que dice, y en Europa, que cada producto tiene que durar por lo menos 2 años. Y ciertamente hace 2 años las compramos y se dañaron. Quiere decir que el ingeniero que diseñó ese producto le puso una vida útil. Por eso se llama vida útil. O sea, ¿cuánto tiene que durar un producto? Y tiene que ser por lo menos 2 años. Y a partir de esos 2 años, cada empresa tiene libertad de cuánto tiempo va a hacer que ese producto dure. Mínimo 2 años. Pero 2 años en estos tiempos no es nada. Si compramos una nevera que 2 millones y se me va a dañar a los 2 años, tener que comprar otra nevera. Pero así funciona el mercado. En 1932, cuando en Estados Unidos entraron en depresión, decidieron hacer eso. Primero lo hicieron escondido. El gobierno se dio cuenta. Un juez terminó diciendo: esto es ilegal, no pueden hacer eso. Pero a pesar de que el juez dijo eso,
los productos comenzaron a durar menos cada vez. Y por eso tenemos que entender de qué forma el hombre también tiene una fecha de expiración. El hombre tiene una fecha de vencimiento. Y la Biblia dice transitoriedad del hombre. Hay un programador, que en este caso es Dios, y nos pone una fecha de vencimiento. Pero esto siempre no ha sido así. Y la idea de Dios es que eso desde un principio no haya sido así, y en un final eso no va a ser así. Cuando en Estados Unidos decidieron, en resumen, que todas las cosas tenían que dañarse para que las puedan cambiar, comenzaron a analizar, esto es cierto, pero ¿cómo funciona esto? Se dieron cuenta que hay 3 tipos de obsolescencia. Una que está incorporada. Cada aparato tiene una fecha útil. Cada aparato tiene que rendir lo que el programador dice, va a durar esto. Hay una obsolescencia que se llama psicológica. ¿Qué quiere decir psicológica? Que ya no es que el producto no sirva, sino que me hacen creer a mí que el producto ya no me sirve. Vemos en estos tiempos, por ejemplo, sale un celular de última gama o el de más alta gama, tiene todas las funciones, pero después terminan mostrando a los 6 meses otro que dicen, mira, pero este tiene una cámara mejor. Este le dura más la batería y se carga más rápido. Este tiene un diseño más bonito. Y la gente termina diciendo, ese celular que tengo ya es feo. Me va a tocar cambiarlo. Pero resulta que eso pasa mucho en la moda, en la ropa. Nosotros tenemos suéteres que son bonitos y resulta que a los 6 meses sale otro y dice, no, ahora la moda ya no es a rayas, es a cuadros. Entonces uno dice, ya esta ropa no me sirve, me toca cambiarla. Y si las camisas eran manga larga, no es que ahora son manga corta. ¿Qué tienen que hacer las personas? Tienen que cambiar y comprar otra camisa, pero la que tienen está buena. Pero resulta que la moda te ha manipulado psicológicamente y te han hecho creer que ya eso no te sirve. Entonces, psicológicamente, y eso le está pasando al hombre también. Hay personas que tienen un noviazgo y dicen, ya llevo 6 meses, ya yo mejor cambio porque si no me va a tocar comprometerme. Y entonces terminan cambiando eso. Y las relaciones hoy se están volviendo desechables. Hoy en psicología se está hablando, y los que analizan y la parte sociológica están mirando que esta sociedad se llama la sociedad que no sabe arreglar juguetes. Antes tenía un carrito de palo, se le dañaba y él mismo hacía la figura del carro. Antes a alguien, a una niña, se le dañaba la muñeca y aprendía a coserla. Pero ¿qué han aprendido hoy? A que si se descosió, hay que botarla y comprar otra. A que si este celular se me dañó, ¿para qué lo voy a reparar? A que si este zapato se me dañó, ¿para qué lo voy a coser? Mejor me compro uno nuevo. A que si esta novia no me está funcionando, yo la boto y me compro otra. Entonces estamos en la sociedad desechable. A que si este matrimonio no me funciona, ¿para qué me voy a esforzar? Si esa persona no va a ser como yo quiera, mejor la dejo y me consigo otra. Entonces estamos hablando de tipos de obsolescencia psicológica. Pero hay otro tipo de obsolescencia que se llama tecnológica. El celular funciona, a ti te gusta, pero el sistema operativo ya cambió y ya no te va a funcionar. El computador que tú tienes se volvió lento, ya no es compatible con los nuevos programas. ¿Qué te toca hacer? Comprar un nuevo computador. Esos son tipos de obsolescencia. Entonces, estamos en una época en que todo es desechable. Si ustedes miran, una empresa muy famosa, la que inventó el nylon. Ellos inventaron una sutura famosa que nosotros usamos en cirugía, que es el nylon. A todo el que le cogen un punto hoy en día, prácticamente el 95% se lo cogen con nylon. Nylon quiere decir NY, que es Nueva York, y Long de Londres, porque tenían fábrica en los dos sitios. Y entonces los que inventaron el nylon tenían sede en ambos sitios y le dieron el nombre de ambas ciudades. Y es la sutura que nosotros usamos. En 1939, esta empresa llamada DuPont creó una tela tan resistente que no la podían partir. ¿Qué hizo la empresa? Tuvo que decirle a los ingenieros, esa tela no sirve, tienen que crear una que se rompa. Si un suéter dura 20 años, ¿cuándo van a volver a comprar otro? Tienen que hacer cosas que se dañen. Entonces, pasamos a que
Todo tiene una fecha de vencimiento. Si usted compra una carne fría, la carne fría dice 2, 3, 4 semanas. Uno mira la fecha de vencimiento. Si uno compra huevos en la nevera, en la misma nevera dentro dice los huevos pueden durar hasta 1 año refrigerados, afuera se dañan. La leche dice después de abierta, consúmase enseguida porque no va a durar más de un día porque se daña. Si compramos un pan, va a durar varios días. Si compramos un pan que hacen ahora que tiene antihongo, va a durar varias semanas, pero igual todo se va a dañar. Las llantas de un carro dice fecha de vencimiento en 5 años, si no se usan. 3 años. Pero si se usan, duran 5 años. A los 5 años hay que botarla, porque en cualquier momento se van a reventar, porque el fabricante dice que eso es lo que va a durar. Entonces, tenemos que entender que en esta vida todo tiene una fecha de vencimiento. En el libro de Eclesiastés habla de que hay un tiempo para todo. Un tiempo de sembrar y un tiempo de arrancar. Porque lo que nosotros sembramos, hay un tiempo en que tenemos que cosecharlo. La palabra del Señor es la semilla que cada vez que nosotros le compartimos a alguien queda sembrada. Pero esa semilla tiene que dar fruto. Las palabras que nos compartieron a nosotros, lo que el Señor ha declarado en nuestra vida que va a hacer, tiene que cumplirse. Y hay una cita donde el Señor dice, no daré por tardanza mi palabra, sino que se va a cumplir. ¿Por qué muchas veces dura para cumplirse? Porque nosotros no estamos preparados, nosotros no adecuamos la tierra, nosotros no esperamos, pero Dios es el que hace todo. Él da semilla al que siembra, Él da el crecimiento, Él es el que da la lluvia. Y lo poquito que nos toca hacer a nosotros, no lo hacemos. Y por eso, a veces no se da. Pero los dones que el Señor ha puesto, la palabra dice que no son revocables, pero se van envejeciendo, se van dañando. La sociedad de hoy no quiere entender que por causa del pecado tenemos que envejecer. Y si nosotros miramos las redes sociales, hay una parte donde muestran una canción de un salmista muy famoso, y él comienza a mostrar las grandes estrellas que las personas han idolatrado durante todo el tiempo, actrices famosas, modelos, deportistas, y muestra cuando estaban en su época de esplendor y cuando estaban en su época de vejez. Cómo cambian, todo se va secando, las hojas, la flor que cortamos, la ponemos y tiene una fecha de vencimiento. Porque Dios ha hecho que este mundo sea transitorio por causa del pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para dañar todas las obras del enemigo, para destruir toda obra del enemigo y para restituir al hombre a donde Dios lo quiso tener desde un principio y lo va a tener. Porque la palabra de Dios se cumple, quiera o no el hombre, se va a cumplir. Entonces, las personas que son ateas y dicen, yo vengo es del mono, a mí no me ha hecho Dios. ¿Cómo el mono va a tener la información? ¿Cómo el hombre va a tener la información de cuándo va a vivir? Tiene que haber un creador. Los científicos que sí creen en Dios hablan de algo que se llama diseño inteligente. Alguien tuvo que haberlos diseñado. Cuando estudian, por ejemplo, la piel del tiburón, se dan cuenta que la piel no es lisa, sino que tiene ondulaciones. Y cada vez que el agua fluye por ahí, hace que él vaya cogiendo más velocidad. Se dieron cuenta que alguien tuvo que meter en su ADN ese diseño. Nuestra información está en el ADN. Dentro de cada célula del cabello, del dedo, está la información completa. De cualquier célula que saquen de mí, se van a dar cuenta dónde están las ondulaciones de mi cabello, porque ya vienen ahí. ¿Dónde? ¿A qué edad me van a salir las canas? Todo viene programado. Entonces, casi ya para pasar a las cosas de Dios, las cosas, los hombres o las personas que niegan a Dios, dicen esto es un salto genético, esto es una mutación, esto fue algo del azar, esto fue una explosión que hubo en el cielo y solamente las especies más dotadas se van surgiendo y las que son débiles van muriendo y de ahí va saliendo algo que se llama la selección. Entonces ellos piensan que por este tipo de selección
las mejores sobreviven, las demás se mueren, es que las cosas van funcionando. Pero nosotros entendemos que más que el azar, nosotros somos productos del amor de Dios por nosotros. Porque la palabra del Señor dice que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios me escogió desde antes, en Dios no hay errores, porque Dios tiene todo el tiempo para planificar qué va a hacer con tu vida y con la mía. Entonces, con Dios no quiere decir que a una persona le salió la pierna más corta, porque es que Dios no tuvo tiempo de planificarlo, porque es que Dios primero como que se sentó a hacernos a nosotros, a diseñarnos, y después hizo al mundo. Porque la palabra dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. O sea, que antes de hacer el mundo ya estábamos diseñados cada uno de nosotros. El alto, el bajo, el gordo, el flaco. Estábamos diseñados. O sea, que hay un diseñador. Y Dios, con amor paciente, se puso a dibujar qué iba a ser de cada uno de nosotros y cuánto tiempo vamos a vivir. Pero todo el tiempo no fue así. Dios quiso y ha querido y quiere que el hombre sea eterno para que esté con Él. Entonces, el Salmo 90 es un salmo hecho por Moisés. Y cuando pasamos a este salmo, la palabra del Señor comienza diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Quiere decir que para Dios no pasa el tiempo. Y me gustó cuando vi siempre esa cita, y también la tiene el Salmo 107. Desde la eternidad y hasta la eternidad es la misericordia de Dios sobre lo que le temen. Y aquí es desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, porque a Dios no le afecta el tiempo como a nosotros. Sigue diciendo: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir convertíos en polvo? Hasta aquí llegaste. Dice la palabra del Señor: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pasan 1000 años y para Dios es como si pasara una noche. Pero ahora que va a hablar del hombre dice: son como el día de ayer. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así es el hombre delante de Dios. Simplemente dura lo que dura la hierba. Dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros, o sea, nuestras equivocaciones, a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Por qué la ira? Por el pecado del hombre. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Dios puso un tiempo de vencimiento para la vida del hombre. 70 años en algunos, en otros 80. Hay algunos que tienen variedades. Hay personas que mueren a los 40 años, otros mueren a los 100, 113, los que más han vivido. Pero este es el promedio. Dios nos dio una fecha de vencimiento a nuestro cuerpo, porque el alma es eterna, el espíritu es eterno, pero lo que sí tiene una fecha de vencimiento es este cuerpo. Y cuando yo meditaba en esa palabra, yo decía: Señor, si al hombre no le hubieras puesto término, ¿qué habría pasado con nuestra vida? ¿Y qué habría pasado con los primeros hombres? Ustedes se imaginan si Judas estuviera vivo. Ustedes se imaginan a Judas buscando trabajo de contador en estos tiempos. Él podrá decir: yo tengo mucha experiencia. Toda 2000 años de experiencia tendría Judas. Pero a pesar de la experiencia estaría quebrado. Porque lo que hacemos sin Dios no funciona. Pero ustedes se imaginan ese hombre en la empresa que usted lleva 10 años haciendo y esforzándose, y él diciendo: yo te puedo ayudar como contador. En la Biblia dice que él era el que llevaba al Señor las finanzas y sustraía las finanzas.
Ustedes se imaginan a Caín vivo en estos tiempos si Dios no se lo hubiera llevado, buscando trabajo de niñero. Entonces, es necesario que Dios, mientras no acabe con el pecado, tiene que ponerle freno al hombre. ¿Y en qué momento pasó eso? Bueno, antes de pasar ahí, les quiero comentar algo. Retrocediendo un poquito, ¿por qué el hombre envejece? Recordemos algo: la poca ciencia aleja de Dios, la mucha ciencia acerca a Dios. Cuando nosotros comenzamos a hablar del envejecimiento, que ya Dios decretó 70 años, 80 en los más robustos, los que están estudiando envejecimiento se dieron cuenta que cada célula de nuestro cuerpo hace una clonación de sí misma. Cada célula tiene que replicarse. Cada célula tiene que dar unos hijos que son iguales. Tiene que hacer una copia. ¿Dónde está el problema? En que es una copia. Y los que han estado estudiando y haciendo trabajos se dan cuenta que si nosotros compramos una copia y a esa copia le sacamos una copia y a esa copia le sacamos una copia, llega el momento en que la última de las copias ya no se parece a la primera, porque cada copia que se hace va ganando imperfecciones, va ganando defectos, va ganando detalles que en la primera no estaban. Entonces, ¿qué está pasando esto? Que cada copia ya no es igual a la original. Cuando a uno le mandan a sacar algo, dicen quiero 2 originales. Quiere decir que hay que hacer 2 iguales. Pero me puedes traer una original y una copia. La copia en el momento no se ve porque apenas fue hecha, calcada una vez. Pero si esa copia comienzan a sacarle más copias, ya la última no se va a entender. Por eso, cuando nosotros estamos jóvenes, las copias que van saliendo son muy parecidas. Pero cuando ya se han hecho millones de copias a lo largo de 50, 60, 70 años, ya las últimas copias no se parecen a la primera. Entonces ya las últimas copias de la piel tienen arrugas. Ya las últimas copias del corazón no funcionan igual. Ya las últimas copias de los huesos son más débiles. Ya las últimas copias del riñón no filtran igual que el riñón a los 20. ¿Por qué? Porque Dios nos puso una caducidad a nuestro cuerpo. Entonces han demostrado que todas esas copias de copias de copias son las que están produciendo el envejecimiento. La ciencia demuestra lo que Dios en su palabra dijo. Dios quiere y va a seguir queriendo que el hombre sea eterno para que esté con él. No porque Dios lo necesite, como dicen algunos, es que Dios necesita al hombre. El hombre necesita a Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, no tenían fecha de vencimiento. Era como el bombillo que les estaba comentando. Y me metí y vi la foto y el bombillo sigue encendido. Ustedes lo pueden buscar como el bombillo de Livermore. Sigue encendido todavía. Y las cámaras que ponen para filmarlo, se han quemado 3 cámaras de esas. 3 sistemas de grabación se han quemado y el foco sigue estando ahí. Esos primeros focos fueron Adán y Eva antes de haber pecado. No envejecían. No necesitaban, todo lo tenían con el Señor porque el huerto fue hecho para ellos, para que fueran mayordomos de una creación tan grande que necesitaban mucha energía, mucha fuerza, no envejecer, y así los hizo Dios. Pero a pesar de eso, cuando en el momento en que ellos pecan, Dios les pone una fecha de vencimiento. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. A pesar de que Dios no le había prohibido aún que comiera de ese árbol, sino del fruto prohibido, y él lo comió, ahora le dijo, entonces ahora no vas a comer de este, porque si comes de este, ahí sí vas a vivir eternamente. En el momento en que Dios retira de él ese árbol de la vida y lo expulsa del Edén, en ese momento al hombre se le pone fecha de vencimiento. Porque donde él hubiera probado de este árbol no hubiera muerto. Hubiera sido como este primer bombillo. No hubiera muerto, todavía lo tuviéramos.
pero por causa del pecado se le puso una fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dios aún no le había prohibido que comiera, pero esta desobediencia lo llevó a esto. Ahora, Dios puede modificar esa fecha de vencimiento que Él ha puesto a cada persona. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 6. Y la palabra del Señor dice, en el versículo 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué le dijo Dios? Lo que ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir. Y Dios le dijo: tu fecha de vencimiento ya llegó, pon en orden tu casa porque vas a morir. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a sanar. Tu fecha de vencimiento la voy a rodar. Dice el versículo 6: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Primero le dijo: vas a morir, pon en orden tu casa. Y después, ¿qué le dijo? Te voy a dar 15 años más. Es como si el fabricante hubiera rodado la fecha de vencimiento 15 años más. Entonces, el Señor nos muestra que Él es el dueño de nuestra vida. Pero el hombre, ¿qué ha querido hacer? El hombre quiere hacer las cosas a su manera y pensar que puede hacer las cosas contrarias a Dios y le van a salir y le van a funcionar. El hombre trató de hacer una torre para llegar al cielo y Dios lo confundió sus lenguas, y fue la torre de Babel, porque fue un acto de soberbia contra Dios. No era que ellos querían hacer una torre alta, es que querían llegar al cielo. Cuando nosotros queremos hacer las cosas sin Dios, sin consultar a Dios, vamos a tener consecuencias. Entonces, ¿qué pasa con el hombre en estos días? El hombre está diciendo, no dicen que la palabra de Dios, sino que dicen, el envejecimiento es porque las copias son malas. Y la primera copia está tan distante de la copia número 100.000 que yo mejor lo que voy a ir, me voy al original y hago otra original. Y eso es lo que se llama clonación. En 1996 apareció el primer ser clonado. Y ustedes habrán oído de la famosa oveja Dolly. Esa oveja fue una copia, o una original, porque cogieron una célula y la hicieron crecer y salió una oveja igual. Y esta misma semana salió en el noticiero los primeros monos clonados. ¿Cuál es el interés del hombre en clonar animales? Después poder clonar órganos y decir, ya yo tengo 80 años, a mí no me interesa lo que diga Dios, dirá la persona, y yo voy a seguir viviendo más tiempo, tengo los riñones dañados, me sacan una célula original donde dice cuál es el diseño original y me hacen un riñón nuevo, y con ese riñón yo voy a seguir viviendo. Y si se me daña el corazón, me clonan uno y yo me lo pongo y voy a seguir viviendo. La idea del hombre es ir en contra de las leyes de Dios. Pero Dios lo que quiere, el hombre tiene que entender que solamente de la manera de Dios es como las cosas se van a dar. Porque no es lo que el hombre quiere, es lo que Dios quiera. Por eso, cuando a nosotros nos dicen, es que usted tiene un cáncer avanzado y usted ya no tiene más. Y hay personas que jugando a ser Dios ponen fecha, a usted no le quedan más sino 2 meses.
esa rodilla no sirve, ese corazón no funciona. Ahí es cuando nosotros tenemos que entender que una cosa es lo que diga el hombre y otra es lo que diga Dios. Que nosotros, está bien ir donde el médico. Nuestro Señor Jesucristo dice, los sanos no van al médico sino los enfermos. Pero Dios nos muestra que Él está por encima de las leyes del tiempo, que Él está por encima de la ley médica. Cuando a Ezequías le dijeron, y el mismo Dios se lo dijo, te vas a morir. El mismo Dios le dijo, ahora te quedan 15 años. Porque es que Dios es justo, pero es misericordioso. El hombre lo que no puede buscar es hacer las cosas por encima de Dios. Lo hago porque yo quiero, lo hago porque así yo lo pienso. Y es cuando Dios dice, no te metas en ese negocio. Es cuando Dios dice, esta novia no te conviene. Es cuando Dios dice, ese viaje no te conviene. Y lo voy a hacer. Y vienen las consecuencias. Entonces tenemos que entender que todo lo que nosotros tenemos que hacer es por Dios. ¿Qué dijo Moisés? Si tú no vas, Señor, nosotros no vamos. Porque Moisés sabía que iban a perder la guerra. Pero Moisés era un hombre de Dios. Y Moisés, que fue el mismo que por inspiración del Espíritu Santo escribió este salmo, le dijo a Dios, Señor, si tú no vas, nosotros no vamos. Pero ¿cuántas veces Dios nos está diciendo que no hagamos eso, que no hagamos el negocio, que no te metas en ese matrimonio? Y terminamos echándole la culpa a Dios. ¿Por qué dejaste, Señor, que me pasara esto? ¿Acaso yo no soy tu hijo? ¿Por qué no me advertiste, Señor? ¿Por qué no apareció como en tiempos de Daniel una mano que escribía, no vayas? Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, que ni siquiera apareciendo los muertos van a creer si no le creen a la palabra de Dios. Y las escrituras tienen, les dijo nuestro Señor. Y este hombre en el infierno decía, Señor, permite que Él vaya y le advierta a mis 5 hermanos que se guarden para el Señor. Ni levantándose un muerto. Si no le creen a las escrituras, no es un muerto. Entonces muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me pasa lo otro? Porque a causa del pecado, Dios nos puso una fecha de vencimiento. ¿Y cuánto tiempo va a durar eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga y le ponga fin a todo esto. Entonces la Biblia dice en Apocalipsis que entonces ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más enfermedad. En ese tiempo, todos los que por misericordia, no por mis fuerzas, sino por misericordia de Dios estemos allá, diremos, ya no me duele la rodilla, ya no tengo problemas de visión, ya no me duelen las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas habrán pasado, dice la Biblia. Entonces, muchas personas dirán, pero ¿por qué Dios tiene misericordia de él? ¿Por qué en esta familia mueren tan jóvenes? ¿Por qué en esta familia duran tantos? Yo conocí un señor de Buenavista, murió de 100 años. Y él le decía a las hermanas menores las pelás. Él tenía como 95 en ese tiempo y como 88 y 90. Pero son familias que tienen mucha longevidad. Hay familias que duran mucho. Se envejecen temprano, a los 30 parecen de 50, pero pasan los 70, pasan los 80, pasan los 90 y siguen estando. Y entonces alguien dirá, ¿por qué Dios a esta familia los hace vivir tanto y estos mueren tan jóvenes? La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y uno para deshonra? O sea que Dios tiene el poder para hacer que unas personas tengan más edad que otras. El año pasado o antepasado promocionaron una película de un país europeo y me llamó la atención el tema central de la película. Y es algo de lo que estamos hablando. Dios le dijo a Ezequías, te vas a morir. Solamente algunas personas, como cuando Dios dijo que iba a arrebatarlos, como Elías, sabían cuánto iban a estar en esta tierra, pero del resto nadie sabe cuánto va a estar. Pero en esta película, no sé cómo pasa eso, porque solamente vi los cortos.
A las personas del cielo le bajaba la fecha de su muerte. Y cada quien sabía cuánto se iba a morir. Y de pronto alguien decía, me llegó que en 1 minuto, y de pronto se le viene el techo. Pero otro decía, en 5 años, y se tiraban de un edificio. Y cuando iban pasando, alguien iba pasando por abajo que le decían, te queda 1 minuto, y le caía encima. Se mataba el de abajo y este quedaba vivo. Y la gente comenzaba a correr como loca y hacían de cuánta locura porque sabían cuándo era el tiempo de morirse. Y vemos que estas cosas no son para nada raras. El año pasado, una enfermera trató de suicidarse. Se tiró en un hospital en Cali, se tiró del 6º piso, cayó sobre la cafetería y cayó sobre una residente de medicina interna y la mató y la enfermera se salvó. El mismo caso de esta película. Entonces, pero aparte de esa película, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Y hay personas que dicen, yo no voy a aceptar a Cristo todavía porque yo soy joven. Todavía me queda mucho por disfrutar. Todavía me queda mucho por hacer. Yo más adelante lo voy a aceptar. Hemos visto que en 2 días en Colombia han ocurrido 2 atentados y personas jóvenes han muerto. Creo que hasta civiles han muerto. Y de pronto esas personas cuando se levantaron, no pensaron en que hoy iba a ser su último día, su fecha de expedición, de expiración, su fecha de vencimiento. ¿Y cómo están estas personas? ¿Cómo estaban estas personas delante de Dios? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos para cada uno de nosotros. Que esta experiencia que le pasó a estas personas nos sirva a nosotros para decirnos cómo estoy delante de Dios. Ha ocurrido que las personas en cualquier situación se sienten más seguros. Muchas veces las personas donde más seguros se sienten es en su casa. Y vimos toda la cantidad de terremotos que ocurrieron el año pasado, y esas personas murieron, fue en sus casas o en sus lugares de trabajo. Entonces, la seguridad la tenemos cuando estemos en el cielo. La seguridad tiene que tenerla el hombre que camina bajo la dirección de Dios. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Podemos tener escoltas, podemos tener lo que quieran, pero nuestra protección tiene que venir de Dios. Nuestro sustento tiene que venir de Dios. Por eso es que el que no diezma porque cree que ese 10% que no le da a Dios es lo que va a ser su sustento. El que no ofrenda es porque ofrenda. Lo que deja de ofrendar es porque dice yo lo necesito. Pero cuando Dios está diciendo que si nosotros nos encargamos de sus asuntos, Él se encarga de los nuestros, yo entiendo que Dios me está protegiendo. Yo entiendo que la palabra del Señor tiene que cumplirse en mi vida cuando yo dejo que Dios actúe en ella. Si el médico dice hay un cáncer, si el médico dice hay una hipertensión, si el médico dice tu corazón no funciona, yo tengo que estar confiado en que Dios tiene una fecha para mí. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que cada persona tiene una fecha, que está dispuesto, que cada persona tiene que dar cuenta de cada cosa que ha hecho y que cada hombre tiene que morir una vez. Entonces, yo no voy a morir, ni ustedes van a morir cuando el vecino amenace, cuando el maleante amenace, cuando el médico amenace, porque eso es una sentencia de muerte. Vea, usted es hipertenso y eso no se cura. Usted tiene esquizofrenia y eso no se cura. Usted tiene alguna cosa, artrosis, y eso no se cura. Eso es una maldición. ¿Por qué? Porque una maldición es lo que alguien está declarando en contra de otra persona, pero el médico que te está diciendo no le está queriendo ocasionarte un daño, sino que en su sabiduría humana él entiende que hasta ahí llegan las cosas. Pero nosotros, dice la Biblia, que el justo por fe vivirá y que el justo no camina por vista sino por fe. Y la fe en el Señor es declarar las cosas que no son como si fueran en el nombre de Jesús. Así que cuando a mí me declaran algo, hay que decir si Dios quiere. Por eso es que nosotros, si vamos a viajar,
Si vamos a comprar, si vamos a hacer, la Biblia dice, no digas mañana voy a hacer esto o aquello, dice la Biblia en el libro de Santiago, sino si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello. Entonces es si Dios quiere. Un tema importante es, ¿qué hago yo? ¿Qué parte me corresponde a mí? ¿Qué parte le corresponde a Dios? El 99.9 le corresponde a Dios y el 0.01 me corresponde a mí. Dios no quiere que tú sepas predicar. Dios no quiere que te sepas toda la Biblia de memoria. Dios no quiere que hayas ido a un instituto bíblico para que tú le prediques a una persona. Dios lo que quiere es la disposición de nosotros. Cuando Dios respaldó a Daniel, no respondió a Daniel porque Daniel supiera más que los demás. La Biblia dice, Daniel dispuso su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? La disposición, decir, Señor, tú me quieres llevar allá. Porque preguntémosle a Dios qué quiere de nosotros, cuál es su santa voluntad en mi vida. Señor, no sé cómo, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Señor, yo estoy aquí, haz conmigo lo que tengas que hacer. Señor, yo soy una vasija de barro, deposita tu gloria en mí. Y Dios va a hacer. Porque la Biblia dice, no depende del que corre. No depende del caballo. El caballo se adiestra para la guerra, pero no depende de él. Depende de Dios. No depende del que corre, porque Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Entonces no depende de mis fuerzas. Hablaba con unos jóvenes sobre la conformación del ministerio de alabanza. Y yo le decía, Dios no necesita, Dios sí quiere que todos nos preparemos en Dios, que estudiemos. La palabra dice que escudriñemos las Escrituras. La palabra dice que si vamos a leer la Biblia, no la leamos por leerla, la escudriñemos. Él dice, esfuérzate y sé valiente, dame lo mejor. Pero Dios no quiere al que más sabe, sino al que está dispuesto a que la gloria de Dios sea la que se manifieste. Si alguien quiere aprender a tocar un instrumento para mostrar sus aptitudes, para mostrar su destreza, su genialidad, y que vean que Él es el que sabe y no Dios, no funciona. Pero pasa algo en la Biblia interesante. Saúl era un rey, y el rey tenía a su cargo concubinas, ejércitos, mujeres, cocineros, tanto así que el rey ni siquiera se servía la copa, tenía un copero. O sea, el rey no era el que venía y se echaba el vino, sino el copero tenía que echarle el vino. Y tenía que ser un alto funcionario, se consideraba el copero un alto funcionario. ¿Qué haces tú? Le sirvo el vino al rey. Y ese rey debía tener los mejores músicos del país. Y Saúl, que estaba endemoniado porque dejó de hacer la voluntad de Dios. Recordemos que cuando Dios le mandó a destruir un pueblo, no lo hizo. Y cuando el profeta dice, esas ovejas que estoy oyendo que son, las traje para ofrendárselas al Señor. Y Dios a través del profeta le dice, ¿yo acaso te he mandado que me traigas ofrenda? Sacrificio no quiero, sino obediencia. A raíz de esa desobediencia, entró el pecado en este hombre. Y Dios quitó el reino de su mano, no enseguida, pero lo fue quitando para dárselo a David. Pero mientras eso pasaba, este hombre, este demonio lo atormentaba y lo perturbaba. Y él podía traer a todos los músicos, al que fue a Bellas Artes, al que fue al conservatorio, al que fue a cualquier parte, pero nadie podía hacer que este hombre tuviera tranquilidad. Lo que tenía que hacer era mandar a un muchacho que cuidaba ovejas, que tocaba un instrumento, y cuando este hombre venía, este niño, porque era un adolescente, cuando este jovencito venía, era que la presencia de Dios bajaba y era que este hombre tenía tranquilidad. Entonces, cuando hacemos las cosas para Dios, no importa que no hayamos estudiado una carrera, no importa que para ese negocio no tengamos dinero, no importa que para comenzar esa relación, ese trabajo no seamos los mejores. Si nosotros nos dejamos seguir por Dios y guiar por Dios, Dios va a hacer que nuestro nombre sea honrado. La palabra del Señor dice, tú pones mi cabeza por encima de la de mis enemigos. Cuando el salmista está diciendo eso, está diciendo mis enemigos son más fuertes, pero ya yo no peleo con mis fuerzas, como dice Pablo, sino con las tuyas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? La obediencia. Entonces, la palabra nos está diciendo,
siguiendo en Romanos lo que estamos leyendo, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo eso. Un ejemplo de cuando las cosas van dejando de funcionar son las hernias en el ser humano. Está demostrado que una persona que tiene una hernia inguinal es porque hay un defecto hereditario que dice que la calidad del colágeno en esa parte es de mala calidad. Muchas personas cargan bulto y solamente el que tiene la predisposición hereditaria va a ser una hernia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fecha de vencimiento aún para cada órgano. Entonces, ¿qué es importante como esto ya para concluir? Que Jesucristo vino a destruir las obras del enemigo. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 23. Juan 11, 23. Nuestro Señor Jesucristo dice, cuando muere Lázaro y una de sus hermanas le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa misma sentencia que Dios nos dio en el Salmo 90 de que vas a vivir 70 u 80 años, Él la hizo mientras venía el tiempo en que Jesucristo nuestro Señor viniera a romper las obras de maldad del diablo. Y Jesucristo dice, el que cree en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. Entonces, ¿qué Dios quiere para el hombre? La eternidad. Comenzamos siendo inmortales, pasamos a ser mortales, pero en los tiempos postreros, dice, el que cree en mí no morirá eternamente, sino que Primera de Tesalonicenses dice que cuando nuestro Señor venga, los muertos nosotros no los precederemos, sino que los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos seremos arrebatados al cielo. Y ya no habrá más muerte ni más enfermedad. ¿Por qué? Porque Isaías 53:4 dice que Jesucristo en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y curó todas nuestras dolencias. Esa fecha de expiración de tu rodilla desaparece. Esa fecha de expiración de tu corazón, que a los 40 años se mueren en tu familia, desaparece. Pero nuestro consuelo no está en la tierra, está en la resurrección. Está cuando estemos al lado del Padre, está cuando allá seamos jóvenes, está como cuando me vi una película cristiana, no recuerdo cuál, y la persona cuenta que cuando él iba, comenzó a ver familiares de él, aún los que no conocía. Conocía a mi abuelo, conocía a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo. ¿Por qué? Porque en el cielo seremos jóvenes. Por eso la invitación y lo más importante de hoy es decirle, tenemos que guardarnos para Dios. Que nada de lo que el hombre consigue acá le sirve. De nada le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma. ¿De qué le sirve a un faraón que lo enterraran con todos sus tesoros si ahora está en el infierno? ¿De qué le sirve a un rey, a un empresario, a un hombre poderoso que haya muerto sin Cristo? Una eternidad, porque el que está en el infierno también lo va a estar eternamente, porque el alma, el espíritu no muere. Y qué tristeza que una persona esté eternamente. Por eso recordemos a nuestra familia que no ha aceptado a Cristo, que lo acepte. Por un momento alguien póngase a pensar en un familiar y póngase a pensar que está en un infierno ardiendo y póngase a pensar que se esté quemando. Y la Biblia dice que el infierno es como esa hoguera que había fuera de Israel, donde echaban la basura. Toda la basura de Israel le echaban en las afueras y la quemaban, y estaba 24 horas encendida, y toda la basura tenía que tener fuego permanente. Pero alrededor había tanta basura y no había candela, que había gusano todo el tiempo. Y por eso cuando el profeta está diciendo que el infierno, para que nosotros nos hagamos una idea, él dice es como esa Gehenna,
que no es que sea el infierno, pero va a ser así, donde el fuego no se apaga, donde el gusano nunca muere. Entonces la invitación es a que dejemos el temor. Jesucristo nuestro Señor dice: el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Pero el que me reconozca delante de los hombres, lo reconoceré delante de los ángeles de Dios. Para finalizar, Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4, la palabra del Señor dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios nos está hablando claramente. Los cobardes, los que no quieren predicar su palabra, los incrédulos, los que no le creen, los abominables que hacen maldad, los homicidas, los fornicarios, jóvenes. Fornicario es relación sexual sin haberse casado, relación sexual por fuera del matrimonio. Los fornicarios, el hombre, así sea viejo, que no se ha casado y tiene relaciones sexuales. Las parejas que están en adulterio, las parejas que están en unión libre, son fornicarios porque no se han casado. Los hechiceros, todo el que consulte el horóscopo, todo el que lea el tarot, todo el que esté buscando el brujo y el hechicero. Los idólatras, los que tienen aún a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a su trabajo por encima de Dios, son idólatras. Y todos los mentirosos. Todo esto está diciendo el Señor: cambiemos eso. Dios no nos está advirtiendo. La palabra del Señor dice: yo no quiero que el pecador muera, yo quiero que se arrepienta, yo quiero que se vuelva a mí. Jesucristo nuestro Señor dice: yo quiero tenerlos debajo de mis alas, como la gallina tiene a los pollitos, a los polluelos. Entonces Dios, como un Padre amoroso, nos está llamando. Vamos a ponernos de pie. Vamos a volvernos a nuestro Padre. Vamos a decirle a Dios que hoy queremos cambiar cualquiera de estas cosas que esté en nuestra vida. Cualquiera de estas cosas que nos esté atormentando. Jesucristo murió en la cruz para que nosotros seamos libres hoy de esto. Porque la palabra del Señor dice que el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, Jesucristo la clavó en la cruz y la rompió, avergonzando a todos los que creen que no necesitan a Dios. Todo el mentiroso hoy póngase a cuentas con Dios. Cualquiera de nosotros que tenga pecado, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Borra todos mis pecados, borra mi nombre del libro de la muerte. Escríbelo en el libro de la vida. No lo borres jamás. Renuncio en el nombre de Jesucristo a toda cobardía, a toda incredulidad, a todo acto abominable, a todo homicidio, a todo acto de fornicación y hechicería, a toda idolatría, a toda mentira y a todo pecado, a todo lo que me aleje de ti, Señor. Voy a orar por ustedes. Amado Dios y Señor, bendito Padre, estamos aquí, Señor, reconociendo que somos pecadores. Y como el salmista dice,
Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, pero si tú nos limpias, seremos más blancos que la nieve. Señor Jesucristo, tu palabra dice que cada uno se presente delante de ti. Tu palabra dice, vengan y pongámonos a cuentas, y sus pecados rojos como la sangre, como la blanca lana serán el día que se arrepientan y conviertan a Dios en el nombre de Jesús. Bendito Dios, estamos aquí, Señor, reconociendo que hemos pecado, Señor, que bueno, no hay ni uno, solo el Padre. Pero tu palabra dice, Dios, que si nos arrepentimos, tú perdonarás nuestro pecado. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo los perdonaré, dice tu palabra. Yo sanaré su tierra. Y tu palabra dice que tus ojos estarán abiertos y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Señor, ten misericordia de nuestras vidas, Hijo de David. Ten misericordia, Señor. Bendito Dios, te pedimos nuevamente misericordia por este país, Señor, que está sumido en la violencia, Señor. Misericordia, Padre, misericordia, Dios, para este país, Señor. Padre, que las personas abandonen la idolatría, que las personas abandonen, Señor, carnaval y todo lo que no viene de ti, Señor, porque el mundo nada ofrece, Señor. El mundo solo ofrece dolor, Señor. El mundo solo ofrece decepción, Señor. Tu palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre, bienaventurado el hombre que pone su mirada en Dios. Tu palabra dice, confiad en Dios y Él hará. Tu palabra dice, Señor, poned la mirada en Jesucristo, autor y consumador de la fe, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por nuestras familias, Señor. Ten misericordia de ellos, Dios. Ten misericordia de nuestros familiares que aún no te han aceptado, Dios. Ten misericordia de cada persona en nuestro barrio, Señor, que cree que no te necesita. Ten misericordia de cada persona que cree, Dios, que no te necesita, que cree que puede buscar la salvación en las obras de la carne o en los actos religiosos, Señor. Pero tu palabra dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, Dios. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Señor Jesús, gracias, Señor, por esa sangre que derramaste por cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios. Espíritu Santo de Dios, trae el convencimiento a nuestras vidas, Señor, de justicia, juicio y pecado, Señor. Trae el convencimiento a nuestras vidas, Señor, que hemos estado tibios, Señor, y tu palabra dice, el que esté tibio lo vomitaré. Bendito Dios, aviva el fuego en nuestro interior. Espíritu Santo, derrama de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, danos lenguas, renovación de lenguas, Señor. Aumenta los ministerios, Señor. Pero ante todo, Señor, el fruto del Espíritu, Dios. Ante todo, Señor, más que los dones, el fruto, Señor, para adorarte, Dios, para exaltarte, Dios. Gracias, Señor Dios, por esta mañana, Dios. Gracias, Señor, por el alimento espiritual que hoy nos has dado, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. No dejes que el enemigo robe la semilla que ha sido sembrada por ti, Dios. No permitas que el enemigo, Dios, pueda robar esta semilla, Dios. Te damos gracias, Dios, por lo que nos has dado en este momento, Dios. Lo declaramos sellado en el nombre de Jesucristo. Y amén, Señor, y amén.